Nadie imaginaba que, en esta historia completamente ficticia y creada solo con fines de entretenimiento, la noche televisiva iba a estallar con tanta intensidad. Como si cada segundo estuviera diseñado para mantener al público atrapado sin remedio frente a la pantalla mientras el reencuentro más comentado de la semana se mezclaba con la estrategia más astuta de programación vista en meses. Desde primera hora de la mañana, en los pasillos del estudio, ya se respiraba un aire distinto, una mezcla entre nervios, expectación y un sutil aroma a pólvora televisiva que anticipaba lo que estaba por venir. La noticia corría como un susurro acelerado entre redactores, productores y técnicos. Lidia y Jorge Javier iban a verse cara a cara después de tanto tiempo, y de viernes pensaba convertir ese encuentro en el epicentro absoluto de la noche. Nadie sabía exactamente qué tonos emocionales iban a protagonizar la velada, pero todos coincidían en que sería inolvidable. El público empezó a llenar los exteriores desde mucho antes de la grabación. Algunos venían con pancartas ficticias, otros simplemente esperando revivir aquella química, esas complicidades y matices que durante años marcaron tardes completas de televisión. Mientras tanto, en las redes, la conversación fluía con la velocidad de una corriente eléctrica. Cada filtro, cada rumor y cada imagen antigua del dúo se difundía como si todos los espectadores hubieran decidido compartir a la vez su nostalgia más profunda. Era como si todo el país, dentro de esta narración inventada, estuviera sosteniendo la respiración a la espera de un gesto, una sonrisa, tal vez una frase inesperada. En los camerinos, la tensión también era palpable. Lidia repasaba mentalmente sus intervenciones, consciente de que no bastaba con llegar y saludar. La audiencia quería ver naturalidad, emoción, pero también firmeza, porque los reencuentros televisivos siempre implican un equilibrio delicado entre lo que se recuerda y lo que se decide mostrar. Por su parte, Jorge Javier caminaba de un lado a otro, con ese porte característico que tantos años de directo le habían otorgado, aunque esta vez sus pensamientos iban por otro camino. Hace mucho que no estamos frente a frente, meditaba en silencio, conscientes ambos de que cada gesto sería analizado con lupa por millones de espectadores imaginarios. La estrategia de viernes, dentro de esta historia ficticia, ya estaba diseñada al milímetro. Sabían que el reencuentro sería el plato fuerte, pero querían que la noche fuera completa, redonda, imposible de soltar. Su competidor directo había optado por emitir un refrito de la voz, un recopilatorio elegante pero repetido para los seguidores más fieles. Y esa era la ventana perfecta para que de viernes diera un golpe sobre la mesa, una oportunidad de oro para tomar la delantera y posicionarse como la opción más viva y palpitante de toda la noche televisiva. El equipo de producción se lo olía. Si el encuentro salía bien, el liderazgo estaba asegurado. Mientras en el plató se ultimaban detalles, la luz se ajustaba con precisión y las cámaras se calibraban para no perder ni un solo matiz, las emociones de ambos protagonistas seguían subiendo como la marea. El público fue entrando poco a poco, acomodándose en las gradas, comentando entre susurros que esperaban ver quién hablaría primero, si las bromas surgirían de manera espontánea o si habría un minuto incómodo que marcaría el tono. La magia, esa magia tan impredecible que solo surge en ciertos programas, empezaba a tomar forma. Cuando las luces principales se encendieron y la sintonía del programa resonó por todo el plató, el ritmo cardíaco de la audiencia pareció sincronizarse de manera espontánea. El presentador abrió la noche con un discurso ágil, preparado pero con un aire de improvisación cuidadosamente calculado, introduciendo lo que, según decía, sería una velada histórica en esta historia ficticia. El público aplaudía con fuerza, preparado para ser testigo de un momento esperado, comentado y, sobre todo, cargado de simbolismo televisivo. Entonces llegó el instante. En medio de un silencio expectante, la puerta lateral del plató se abrió lentamente y apareció Lidia, con una mezcla perfecta de elegancia y serenidad. El público explotó en aplausos. No habían pasado ni 2 segundos cuando, desde el otro lado, Jorge Javier hizo su entrada. No cruzaron la mirada de inmediato, como si ambos quisieran dejar al momento respirar, permitir que la emoción cristalizara en el ambiente antes de precipitarse. Y cuando finalmente se miraron, ocurrió algo que ni el mejor guionista podría haber planeado. Una conexión instantánea, casi imperceptible pero fuerte, como si el tiempo hubiera dado un pequeño salto hacia atrás, devolviendo por un segundo aquella complicidad que tantos recordaban. La primera sonrisa fue de Lidia. Jorge la devolvió con naturalidad. El público, sintiéndose parte de un momento íntimo, reaccionó con un aplauso que resonó como un abrazo colectivo.
El presentador dio paso a su conversación y lentamente ambos comenzaron a desgranar recuerdos, anécdotas divertidas, malentendidos ya curados por el tiempo y reflexiones sobre lo que significaba volver a compartir un espacio televisivo, aunque solo fuera por una noche. En esta narración inventada, la espontaneidad fue la protagonista. Lidia contaba cómo había vivido los últimos meses profesionalmente, cómo había encontrado nuevas rutinas, nuevas perspectivas. Jorge hablaba con humor afilado pero afectuoso, como si se tratara de una charla entre viejos amigos que se reencuentran sin pretensiones ni tensiones ocultas. La audiencia en casa, esa audiencia imaginaria que seguía cada palabra con atención, empezaba a compartir clips, opiniones, comentarios, convirtiendo el reencuentro en tendencia instantánea. Era evidente, la estrategia del programa estaba funcionando. El refrito de la voz, aunque perfectamente producido, no tenía la fuerza emocional del momento que de viernes estaba ofreciendo. Era el tipo de coincidencia perfecta que solo se da en la televisión, un contenido vivo enfrentado a uno repetido. Y el triunfo parecía inclinarse claramente hacia el lado más fresco, más humano, más inesperado. A medida que avanzaba la noche, la conversación entre Lidia y Jorge se volvía cada vez más profunda dentro de esta ficción. Hablaron de la televisión actual, de lo cambiante que es el medio, de cómo las redes sociales marcan ritmos nuevos y cómo ellos, pese a la velocidad de los cambios, saben adaptarse porque llevan años conviviendo con la mirada pública. También comentaron la presión, las alegrías y, sobre todo, la gratitud por haber formado parte de programas que marcaron época. Era un diálogo cargado de madurez, pero también salpicado de esas chispas de humor que siempre acompañaron sus apariciones conjuntas. Entre pausas publicitarias y pequeñas intervenciones del presentador, el ambiente seguía transformándose. El público no quería perder detalle, y aunque la noche avanzaba, la energía seguía intacta. Las redes seguían ardiendo. El hashtag del programa, creado únicamente en esta historia ficticia, ya sumaba miles y miles de menciones, superando con creces cualquier expectativa. Había quien compartía memorias antiguas, quien destacaba frases de Lidia, quien subrayaba gestos de Jorge, quien simplemente celebraba el momento. Mientras tanto, en los despachos de la cadena competidora, el ambiente era distinto. Sabían que un refrito de la voz era una opción segura para mantener audiencia, pero no para liderar. Y lo que estaba ocurriendo esa noche dejaba claro que el riesgo calculado de viernes había sido un acierto maestro. Los índices de audiencia preliminares, estos también ficticios, empezaban a reflejar lo que el ambiente general ya adelantaba. La noche tenía dueño, y ese dueño era el reencuentro. Pero la noche no terminó ahí. Cuando parecía que ya habían dicho todo lo que se podía decir, el presentador lanzó una última pregunta que dejó al público sin aliento. ¿Volveríais a trabajar juntos en un futuro? La reacción fue inmediata. Los ojos de ambos se cruzaron y, por unos segundos, el silencio fue casi dramático. No porque hubiera tensión, sino porque la pregunta abría una posibilidad que muchos fans imaginarios estaban deseando escuchar. Lidia sonrió primero, una sonrisa amplia pero sincera. «Nunca digas nunca», respondió. Jorge rió con suavidad. «Las puertas de la vida siempre están abiertas para las sorpresas», añadió. El público respondió con un aplauso monumental. No era un sí. No era un no, pero era exactamente la respuesta que alimentaba un futuro impredecible. La noche cerró con un abrazo entre ambos, un gesto de respeto y cariño que hizo que todo el plató se levantara en un aplauso final. Fue la imagen perfecta para cerrar una velada que, dentro de esta narración ficticia, había logrado no solo liderar la noche, sino reavivar emociones que muchos espectadores no sabían que seguían ahí. El equipo del programa celebró en silencio mientras las cámaras se apagaban. Habían conseguido lo que se proponían, crear un evento televisivo que resonaría durante días. Y lo mejor de todo es que lo habían hecho con naturalidad, con historia, con emoción. En los pasillos, mientras las luces se iban apagando una a una, Lidia y Jorge se despidieron con un intercambio breve pero significativo, conscientes quizá de que esa noche quedaría guardada, aunque solo en esta ficción, como uno de esos momentos que marcan un antes y un después.
Cuando la audiencia se fue a dormir, todavía se comentaba el encuentro. Algunos soñaban con una colaboración futura, otros simplemente agradecían haber visto un reencuentro que mezclaba nostalgia y actualidad con una armonía difícil de igualar. Y mientras tanto, en los despachos de la cadena que había apostado por emitir un refrito, el sabor era agridulce. Habían mantenido cierta estabilidad, pero no habían conseguido liderar. La televisión es así, impredecible, emocionante, caprichosa. Con el paso de las horas, las redes siguieron recogiendo opiniones. Críticos ficticios comentaban la elegancia del formato, la potencia emocional del encuentro y la estratégica inteligencia de haberlo emitido justo cuando su competidor había apostado por contenido repetido. Las comparaciones eran inevitables, pero el balance era claro: la audiencia quería sentir algo nuevo, y esa noche lo había encontrado. A la mañana siguiente, los programas matinales, también en esta historia inventada, abrían con la misma frase: anoche, de viernes arrasó con el reencuentro más esperado. Las imágenes del abrazo final, las risas compartidas y los momentos más destacados se repetían una y otra vez, mientras colaboradores de tertulia comentaban cada detalle. Algunos se centraban en los gestos, otros en la música, otros en las posibles lecturas futuras. Pero todos coincidían en algo: la noche había sido un éxito rotundo. Y así, el reencuentro entre Lidia y Jorge Javier, dentro de esta narración completamente ficticia, se convirtió en esa clase de acontecimiento que deja huella. No solo lideró la noche, también abrió puertas, reavivó recuerdos, generó conversación y recordó algo esencial: que la televisión sigue siendo ese lugar donde, cuando las piezas encajan, la magia ocurre sin aviso previo. La historia de aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva de esta ficción como un ejemplo perfecto de cómo un programa puede aprovechar su oportunidad y convertirla en un acontecimiento único. Y así, mientras la semana avanzaba y otros titulares iban ocupando el espacio mediático, los espectadores aún recordaban con una mezcla de nostalgia y entusiasmo cómo, por unas horas, todo pareció detenerse para ver a dos figuras queridas reencontrarse bajo los focos, regalando una velada que, aun siendo imaginaria, se sintió tan real como las mejores noches que la televisión puede ofrecer.